Tras recibir el permiso de sus principales aliados para utilizar el armamento que le envían dentro del territorio enemigo, Ucrania ha reivindicado su primer ataque con el material de sus socios contra un objetivo militar situado dentro de Rusia. El ejército de Ucrania ha hecho uso por primera vez del permiso recibido de Estados Unidos y otros aliados occidentales para utilizar armamento que le envían contra ciertos objetivos militares situados dentro de Rusia, destruyendo con un sistema HIMARS de fabricación estadounidense un sistema antiaéreo desplegado en el óblast ruso de Belgorod. Las fuerzas ucranianas han golpeado una batería de defensa antiaérea rusa S-300 o S-400 en el óblast de Belgorod, presumiblemente con un sistema HIMARS el 1 o 2 de junio, escribe en su parte diario sobre el conflicto el Instituto para el Estudio de la Guerra ISW de Washington, que cita información geolocalizada de fuentes abiertas para llegar a esta conclusión. El ISW añade que el sistema de defensa aérea destruido parcialmente estaba situado en el norte de la ciudad de Belgorod, capital regional del óblast homónimo. El S-300 o 400 estaba situado a unos 60 kilómetros de la actual línea del frente en el norte del óblast ucraniano y fronterizo con Belgorod de Kharkov, y a más de 80 kilómetros de la ciudad de Kharkov, lo que queda dentro del alcance de los HIMARS, pero excede el de otros sistemas múltiples de lanzamiento de cohetes con los que cuenta Ucrania, señala el ISW. La destrucción con armas occidentales de un sistema de defensa aérea ruso fue confirmado anoche en su cuenta de Facebook por la viceministra ucraniana de Reintegración de los Territorios Ocupados, Irina Verchuk, que no especificó el tipo de armamento utilizado en el ataque. Ucrania ha recibido en las pasadas semanas permiso de más de una decena de países aliados para golpear ciertos objetivos militares rusos situados dentro de la Federación Rusa con el armamento que estos envían a Kiev. Hasta ahora no le permiten utilizar sus armas para atacar territorio ruso por temor a posibles represalias de Moscú. Estados Unidos ha sido uno de los últimos en sumarse a la lista de países que levantan la prohibición, aunque sigue limitando el uso de sus armas a ciertos objetivos militares dentro de Rusia que los rusos utilizan para atacar la región de Kharkov. La ofensiva transfronteriza lanzada por Rusia a mediados del mes pasado contra la región de Kharkov, donde ha conseguido abrir un nuevo frente, disparó la preocupación tanto de Kiev como en las capitales occidentales. Ucrania inició entonces una campaña para que se le permita atacar con las armas que recibe la concentración de tropas, lanzadera de misiles, sistemas de artillería, aviones y otros objetivos militares que Rusia utiliza para atacar Kharkov dentro de su propio territorio. La presión ucraniana ha surtido efecto y Kiev ya puede golpear determinados objetivos dentro de Rusia, si bien aspira a que sus socios eliminen por completo las restricciones en el uso de sus armas contra objetivos legítimos que están dentro del territorio ruso. Rusia atacó este martes la ciudad de Dnipro, un frente clave entre las tropas rusas y ucranianas. Casas de civiles fueron dañadas y varias personas resultaron heridas después de que las fuerzas ucranianas derribaran el ataque ruso. El derribo de 2 misiles por parte de Kiev provocó que escombros dañaran infraestructuras civiles. 6 personas resultaron heridas, entre ellas un bebé de 1 mes. Otro ataque ruso dañó gravemente una escuela en el sur. El Kremlin continuó bombardeando Kherson. En las últimas 48 horas, fueron atacados 16 asentamientos en la margen derecha de la región. Las tropas rusas atacaron varios residenciales y dañaron 15 edificios. La ofensiva terrestre de Moscú en el norte ha abierto un nuevo frente y ha ejercido más presión sobre las fuerzas sobrecargadas de Ucrania, que están atravesando la fase más difícil de la guerra. El martes por la noche, los operativos rusos utilizaron 27 drones Shahed 131 y 136 de las regiones rusas de Kursk y Cabo Chovda, y 22 de ellos fueron destruidos, anunció el día miércoles Mykola Ochepkuk, comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, a través de su cuenta de Telegram. Los drones fueron derribados sobre las regiones de Mykolaiv, Kherson
Dnipropetrovsk, Sumy y Poltava. Serhiy Lysak, jefe de la administración militar del Oblast de Dnipropetrovsk, dijo que nadie salió herido y que las infraestructuras resultaron dañadas, así como 5 casas particulares, 3 masías y una línea eléctrica. Mientras tanto, Kiev acogió con satisfacción el día miércoles el anuncio de Washington de que la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris asistirá a la próxima cumbre de paz en Ucrania. Esta es una noticia importante, dijo en Telegram Andriy Yermak, jefe de la oficina del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. También anunció 2 próximas reuniones entre Zelensky y su homólogo estadounidense Joe Biden. Los 2 líderes se reunirán al margen de las conmemoraciones del 80 aniversario del Día D en Francia, seguida de la cumbre del G7 en Italia. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, desató una ola de preocupación al declarar que cualquier instructor militar francés en Ucrania sería considerado un objetivo militar legítimo para las Fuerzas Armadas de Rusia. Estas declaraciones se produjeron durante una gira diplomática en África, donde Lavrov destacó la creciente frustración con Occidente entre varios países africanos, lo que ha llevado a un acercamiento político con el Kremlin. En una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de la República del Congo, Jean-Claude Gaudjoso, Lavrov enfatizó la naturaleza peligrosa de la presencia de instructores militares franceses en Ucrania, sugiriendo que podrían ser miembros de las Fuerzas Armadas francesas o simples mercenarios. Afirmó que independientemente de su estatus, representarían un objetivo militar legítimo para las Fuerzas Armadas de Rusia. Las declaraciones de Lavrov se producen en medio de la confirmación por parte del máximo comandante de Ucrania de que se ha autorizado la presencia de instructores militares franceses en los centros de entrenamiento ucranianos. Sin embargo, el presidente francés Emmanuel Macron optó por no comentar sobre los rumores o decisiones que podrían tomarse, prometiendo más detalles sobre el apoyo de Francia durante las conversaciones del 80 aniversario del Día D. Fuentes cercanas al presidente Macron confirmaron que no se espera que haga comentarios sobre las afirmaciones de Lavrov, mientras que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, subrayó que los instructores que entrenen a las tropas del gobierno de Kiev no tendrían inmunidad alguna independientemente de su nacionalidad. Cabe mencionar que Francia decidió a finales de mayo el envío próximo de instructores militares para entrenar a las fuerzas ucranianas. La medida la anunció el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, tras una reunión virtual con el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu. Esta iniciativa es parte de los esfuerzos continuos de Francia y otros países de la OTAN para fortalecer las capacidades defensivas de Ucrania en su lucha contra Rusia. Además, Syrskyi instó a otros aliados a unirse a este ambicioso proyecto. La declaración de Lavrov ha aumentado las tensiones diplomáticas entre Rusia y Francia, añadiendo una capa adicional de incertidumbre en el ya volátil escenario geopolítico en Europa Oriental. Mientras tanto, el impacto de estas afirmaciones en las relaciones entre los 3 países en el conflicto en curso en Ucrania sigue siendo motivo de preocupación tanto para los líderes políticos como para los observadores internacionales. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.